Hola, en este video te voy a hablar de cómo capturar el momento decisivo en fotografía deportiva. Lo que quiero que entiendas es que ese momento, esa imagen no es un tema de casualidad o no es algo fortuito. Si nos preparamos bien, entendemos el deporte que estamos fotografiando y utilizamos la técnica adecuada para capturar ese deporte, vas a poder estar la mayor de veces posible frente a ese momento. Hay tres cosas que debemos de tomar en cuenta para, bueno, a mi punto de vista. Yo hablo por experiencia siempre mía y por cómo hago el trabajo. Después cada uno decide qué cambia, pero tres cosas que yo te aconsejo que tomes en cuenta y que van a marcar esta diferencia entre tenerlo o no es primero entender qué necesitamos eh, de cada deporte, cuál es este momento cumbre, este momento decisivo en el que nosotros estamos o el que estamos buscando de este deporte. Eso es lo primero, definir cuál es este momento decisivo que queremos capturar de ese deporte. Lo segundo es qué necesitamos, técnica, concentración, eh, conocimiento del deporte y y el ángulo adecuado, el ángulo donde, o el ángulo o el lugar adecuado donde en algún momento este deporte nos puede dar este momento decisivo. Y no es que siempre pase, pero hay que estar preparados. Si pasa, ahí debemos estar en el ángulo y el lugar adecuado. Entonces lo segundo es determinar dónde debo de estar yo ubicado para poder capturar ese momento cuando pase. Otro punto es cómo lo determino, cómo determino yo dónde ponerme, cuál es el lugar que debo de escoger. Entonces, esto es basándose en el conocimiento del deporte, en las diferentes zonas donde se desarrolla la acción. Porque, por ejemplo, en automovilismo, el momento que yo quizás puedo esperar es no en sí un accidente durante toda la carrera, pero sí, por ejemplo, cuando viene la arrancada, si es una recta larga donde al final de la recta todos los autos llegan a máxima velocidad y tratando de ganar una posición antes de entrar a la primera curva, bueno, pues tenemos que ubicarnos en ese ángulo, en esa zona de frente, esperando que los autos pudiesen tener un contacto o un auto se enllante con otro. Y eso es lo que nos va a permitir tener ese momento que es el que estamos esperando. Después ya, si no pasa nada, lo demás son acciones de la carrera, los paneos, congelar, tomas cerradas, abiertas, pero este momento decisivo, el que determina muchas veces la nota o la imagen de la carrera, es esta, esta zona donde puede haber un accidente. Otro ejemplo que te puedo poner es el béisbol. ¿Cómo determinas tú en el béisbol cuál es este momento decisivo? Bueno, puede ser una barrida en cualquiera de las cuatro esquinas, o puede ser también un lance de un defensivo, que generalmente son el tipo de tomas que te dan estas imágenes de mayor acción, estas que todos queremos capturar, pero para eso tienes que determinar, lo decía, el ángulo y qué esperar. Si conoces el deporte, sabes cuándo puedes esperar un lance
y sabes cuándo puedes esperar una barrida en segunda. Pongo lo explico un poco mejor. Si tú tomas béisbol y ves un bateador envasado en primera base, bueno, pues es normal si no hay más que un out o no hay out, que esperes una barrida en segunda, pero cuando llevas dos outs, entonces sueltas esa posibilidad, aunque tengas un hombre en base, que ya no se va a barrer, porque ya no se va a arriesgar a quizás a una lesión en las almohadillas, pero sí puedes esperar un lance de un defensivo. Entonces, si tienes un bateador derecho, puedes esperar un lance en el shortstop o en la tercera. Y si tienes un bateador zurdo, puedes esperar un lance en primera o en segunda. Pero para eso debes estar ubicado en el ángulo que te permita tomar ese lance. Te pongo otro ejemplo. El tenis, en el tenis, bueno, son acciones las que estás siguiendo, pero ¿en qué momento vas a esperar tú una reacción de uno de los dos jugadores? Cuando se está jugando el punto importante, cuando está jugando un punto que determina el ganar un set o el ganar un partido, ahí es donde tú puedes esperar este momento decisivo, que es este grito del tenista cuando logra conseguir la victoria. Todas las imágenes son importantes, pero cuando hablamos de ese momento decisivo es el que determina el resultado de esta actividad deportiva. Y en el tenis es justo esto, cuando el que gana reacciona y da este grito de emoción. O al contrario, si es una estrella, si es el top uno el que pierde, bueno, te puedes ir con este jugador importante y tomar su reacción después de que pierda el set y a lo mejor pierda el partido y quede eliminado del torneo. Por eso es importante definir qué momento decisivo es el que estás buscando. Otro momento decisivo, el básquetbol. Bueno, el básquetbol, el enceste, los puntos son el momento decisivo. ¿Y qué esperas? Bueno, este punto en la canasta. ¿Y cómo lo vas a esperar? Pues tú lo que quieres es una imagen donde se vea al jugador ofensivo atascando la pelota en la canasta. Bueno, pues eso también tiene que estar preparado con el lente adecuado, en el ángulo adecuado y estar cazando ese momento. Ese momento, aunque muchas veces es repetitivo en el básquetbol, pero ese es el momento decisivo, cuando la pelota la atascan en la canasta. Eso también es conocer este tipo de acciones de cada deporte que te permiten buscarlo, aunque sea repetitivo. Viene también, por ejemplo, deporte olímpico. ¿Qué tomas? Una carrera, un evento de pista, una carrera. ¿Cuál es el momento decisivo? Muchas veces tú puedes decidir que es cuando cruzan la meta, pero otros pueden decidir que el momento decisivo para ti es cuando el atleta que cruza la meta en primer lugar tiene una reacción, grita de emoción por haber ganado, o cuando es derrotado y se tira en la pista como muestra de frustración. Esos son momentos decisivos, tanto el de la victoria como el de la derrota. Entonces tú elige cuál es el momento decisivo que tú quieres capturar. A lo mejor tienes la habilidad de capturar dos. Primero, y yo aconsejo, cuando el que gana eh, da este grito de emoción por haber ganado, y después ya verás a los demás tirados, derrotados en la pista, en el tartán. Pero es importante que entiendas cuál es el ángulo. Yo te aconsejo, ¿quieres ese momento cuando gritan?
no te quedes exactamente de frente a la llegada a la meta. Tienes que quedarte casi un poco a menos de la mitad de donde está la curva de la pista, porque ahí es donde ellos llegan y tienes este ángulo y caminan hacia acá o llegan, eh, siguen la carrera, llegan a la meta y con la inercia que traen toman un pedazo de la curva y ahí es donde ellos dan este grito de emoción. Entonces, ubícate bien donde debes de estar. Yo aconsejo siempre no exactamente frente a en la recta de llegada, sino después en la curva, un poco antes de la mitad de la curva, que es donde los vas a tener justo cuando den este grito de emoción. Otro último ejemplo que te puedo dar es el fútbol soccer, que es uno de los deportes que quizás todo mundo ha tomado alguna vez o quiere tomar. Bueno, el fútbol soccer sabemos que el momento decisivo es el gol, pero volvemos al tema, por ejemplo, como el del tenis, también el momento de frustración. Depende qué equipos juegan, porque esto determina también qué foto tiene más fuerza en un tema editorial, digamos, o deportivo, cuál trasciende más. El festejo de un equipo menor o este momento de frustración del equipo grande, del que todos esperaban que ganara y no ganó. A lo mejor en un partido decisivo para dejarlo fuera del campeonato. Bueno, pues el momento cumbre ahí en esto es no el festejo del que ganó, si es un equipo chico, un equipo menor. Ahí el momento cumbre es esta imagen, donde tú muestras al equipo grande derrotado. Y ahí es donde debemos de determinar cuál es este momento decisivo que estamos buscando. Ahora, yo decía en un inicio que no podemos dejarle a la suerte, a un tema de casualidad, esta imagen del momento decisivo. Y esto es porque debemos de conocer el deporte y debemos ubicar esta zona que es la que nos conviene. Pero cae el gol y corre al extremo contrario de donde tú estás ubicado. Ahí es donde solamente podría yo decir que la suerte es la que podría influir en tu trabajo, en traer esta imagen. Fuera de esto, lo demás tú debes de tener la capacidad de estar siempre concentrado en que ese momento cuando caiga lo vas a tener. No le dejes a la suerte, a la casualidad, estas fotografías con el momento decisivo. Eh, lee antes del deporte que vas a tomar. Pregunta si nunca has cubierto antes ese deporte a los que estén ahí donde te aconsejan ponerte. Porque si vas a tomar, por ejemplo, salto de longitud, salto de altura, tienes que decidir bien el lugar donde te puedes ubicar. Cualquier deporte el que tomes, hay un ángulo que es el que te va a permitir tomar ese momento decisivo. Y bueno, esto es lo que te quiero aconsejar esta vez. Como siempre te digo, si mi video te gusta, regálame un like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Y bueno, te agradezco que me sigas.